Ahí está. Vamos a ir empezando. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Sé que están aquí porque se dan cuenta, hola, ¿qué tal? Se dan cuenta y Bien, entienden la importancia de conocer el claro. potencial humano, ¿no? De entender cómo funciona cada Todos una de las partes del ya cuerpo. saben. Me imagino que se lo voy a presentar como que para que ellos... Personas que se conectan con su audio. Ahí está. Yes. Sí, pero pues se cortan todos, si no. No, pero está bien. Bueno, el día de hoy para hablar sobre la microbiota y neuronutrición nos acompaña una nutricionista licenciada por la Universidad Complutense de Madrid. Ella se llama Paula Mendive y tiene una maestría en condicionantes genéticos, ambientales y nutricionales para el crecimiento y desarrollo, así como también tiene un posgrado en psiconeuroinmunología y se especializa en la microbiota, en patologías autoinmunes o digestivas, en el trastorno del espectro autista. Y bueno, se las dejo para que aprendan un poquito más de ella y suerte, Paula. Buenísimo, muchas gracias Daniela. Buenas tardes a todos. Me imagino que la mayoría están en Perú, que acá es un poquito más tarde, ya sería buenas noches por acá, que acá ya son las 8. Y bueno, voy a compartir mi presentación, así pueden ir visualizando de lo que vamos a hablar. ¿Ahí está bien, Daniela? Sí, sí, bien. Bueno, cualquier cosa me dices. Genial. Bueno, como decía Daniela, soy Paula Mendive y hoy vamos a hablar de lo que se llama microbioma, que vamos a entender hoy un poco más de qué se trata, y de la neuronutrición y cómo la alimentación incide en el desarrollo de determinadas patologías o enfermedades mentales y en nuestra cognición, nuestro comportamiento, etc. A ver si me pasan. Un minuto que no me está pasando la diapositiva. Ahí. Bueno. Perfecto, estaba silenciada, buenísimo, muchas gracias. Se ve que, claro, estaban silenciando para que no haya interferencias y quedé silenciada yo también, así que bueno, ahora continuamos con bueno, el concepto de lo que es la microbiota intestinal, que bueno, no sé si ustedes ya lo han oído, pero hoy en día es un concepto que está bastante en auge y lo que significa en realidad la microbiota en general, habla de los microorganismos que están poblando nuestro hábitat o distintas poblaciones de microorganismos que se encuentran viviendo en nuestro cuerpo. Y hay algunos microorganismos que están de forma estable, que se llaman autóctonos, y otros que están en formas más variables, que pueden variar, ¿no? Cuando nos colonizan, y que se llaman alóctonos. Y el microbioma hace referencia no solo a los microorganismos, sino al conjunto de los microorganismos y sus genes, digamos, el código genético que los caracteriza a estos microorganismos. Ahí. Perdón que a veces se me tranca para pasar la diapositiva. Bueno, en relación a las distintas microbiotas que tenemos en nuestro organismo, decirles que eso, como que estos microorganismos se encuentran por un lado en todo lo que es el tránsito gastrointestinal, en la boca, ¿no? En el estómago, en el intestino, y en mayor densidad en el intestino grueso. Y por otro lado también tenemos microbiota en el pulmón, o sea, hay determinados microorganismos que están en el pulmón, en la vagina, por ejemplo, bueno, en las axilas, en la piel. Hay distintos microorganismos que se caracterizan por estar en determinado tejido de nuestro cuerpo. ¿Ah? Y vamos a hablar principalmente de la microbiota intestinal y la relación con la alimentación, ¿no? Y dentro de lo que es la microbiota intestinal, hablamos del conjunto de bacterias, virus,
arqueas, mohos, levaduras y protozoos. O sea, son un conjunto de microorganismos que habitan, o sea, que forman parte de esta microbiota intestinal. ¿Ah? Estos microorganismos del tracto gastrointestinal, hoy en día se dice que llegan a pesar a casi 2 kilos de nuestro cuerpo, de una persona adulta, y son en realidad características o sea, la conformación por esos distintos microorganismos es característico de cada persona. Se dice que también es como nuestra huella digital, o sea, cada uno de nosotros tenemos determinado tipo de estos microorganismos que van a variar según nuestro estilo de vida y todo lo que fue el transcurso de nuestra vida va a hacer que se hayan formado esta microbiota intestinal característica de cada uno de nosotros. Acá lo que podemos ver en esta imagen es cómo la microbiota intestinal también va surgiendo modificaciones a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es distinta la microbiota intestinal, la conformación de estos microorganismos en el bebé que en la persona adulta. ¿Ah? Va cambiando a lo largo de la vida. Y sobre todo, digamos, cuando el niño, el bebé, digamos, nace, va a depender, por ejemplo, si nace por un parto vaginal o por cesárea, el tipo de microorganismos que van a colonizar la microbiota de este niño, ¿no? Después, por ejemplo, la alimentación, si va a tomar lactancia materna o en vez de que la madre le dé lactancia materna, ¿no? Le dé un complemento, por ejemplo, eso también va a modificar los microorganismos que van a poblar el intestino de este bebé, ¿no? Entonces, como pueden ver en esta imagen, en los bebés, por ejemplo, hay como digamos, los grupos de bacterias, sobre todo, que están en mayor cantidad, son los bacteroidetes y bifidobacterias, por ejemplo, ¿no? Son un tipo de microbios que están como en mayor cantidad en el niño. Y, sin embargo, digamos, en el adolescente y después en la vida adulta, los filos más característicos, los grupos de bacterias más característicos son los firmicutes y bacteroidetes. ¿Ah? Y luego ya en la vida digamos, las personas mayores, más en la vejez, digamos, hay un crecimiento de bacterias que son anaerobias facultativas o anaerobias estrictas, y hay como un sobrecrecimiento quizás de firmicutes frente a los bacteroidetes, y hay un sobrecrecimiento también de algunos tipos de Clostridium, ¿ah? Que no son tan beneficiosos. Esto también se debe a que, digamos, a medida que vamos envejeciendo, también la función de nuestro intestino se va también enlenteciendo, de alguna forma la motilidad gastrointestinal no funciona tan correctamente, y en sí, digamos, fisiológicamente nuestro cuerpo está preparado para trabajar como en sinergia con estos microorganismos, ¿no? Y de alguna forma, por ejemplo, el estómago genera ese pH ácido, ¿no? Esa acidez que ayuda a degradar los alimentos y también a combatir ciertos microorganismos que vienen con el alimento cuando lo ingerimos, ¿no? O sea, cuando nosotros comemos un alimento a veces puede estar contaminado o puede tener determinada carga de microbios que bueno, primero, digamos, eso, cuando masticamos el alimento, pasa por el esófago, llega al estómago, y ahí es cuando con la acidez, digamos que hay determinados microorganismos que no pueden crecer, porque necesitan, como todo ser vivo, necesita determinadas condiciones para que se pueda desarrollar ese microbio, ¿no? Como puede ser la temperatura, el pH, que habla de la acidez, por ejemplo, bueno, los alimentos, etc. ¿No? Si hay algo que no queda claro, no tengo problema que me interrumpan. No sé, Daniela, eso como a ti te parezca también. Bien. Bueno, y los principales filos de bacterias que forman la microbiota son, como les decía, firmicutes y bacteroidetes, y después también hay otros grupos que se llaman actinobacterias o proteobacterias. Por ejemplo, las proteobacterias, su nombre ya indica que son bacterias que se alimentan más bien de proteínas. ¿Ah? Hay otras bacterias, también dentro, por ejemplo, del grupo de los bacteroidetes. Vieron que esto es como una familia y después hay como después especies, ¿no? Que tienen como distintos nombres. Y dentro de los bacteroidetes hay un género que se llama Prebotella, que se alimenta más que nada de fibras, de alimentos más como verduras, frutas y granos, por ejemplo. Bueno.
¿La salud intestinal tiene relación con las enfermedades mentales y autoinmunes? ¿Ustedes qué creen? ¿Que les parece que sí? Sí, dicen que sí, ¿no? Bueno, sí, hoy en día se sabe que realmente el intestino, ¿no? Y esto de la relación con la microbiota intestinal, se sabe que tiene una relación con esto, ¿no? Con el desarrollo de enfermedades mentales y patologías autoinmunes. Por un lado, nosotros hacemos una selección de los alimentos que vamos a ingresar a nuestro cuerpo, y esos alimentos contienen lo que son los macronutrientes, ¿no? Que son las proteínas, las grasas, los carbohidratos, a los azúcares, distintas moléculas que conforman los alimentos y que nos dan, que tienen función de darnos energía, bueno, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también aportan fibras, que son lo que vamos a ver que son probióticas, ¿no? Que son alimento para las bacterias, y en algunos casos hay alimentos que nos aportan el microorganismo vivo, que es lo que se llama probiótico, que también lo vamos a ver ahora más tranquilamente. Y además los alimentos, que estoy hablando desde el punto 1, tienen lo que se llaman los compuestos bioactivos o polifenoles, que son determinadas sustancias que le dan poder antioxidante o antiinflamatorio a esos alimentos. Nosotros hacemos esa selección de qué vamos a incorporar a nuestro organismo, y eso va a repercutir en la formación de la microbiota intestinal. En el intestino, en el punto 2, vemos que dependiendo del tipo de alimentos va a haber crecimiento de bifidobacterias, lactobacillus, akkermansia, bueno, determinados tipos de microorganismos, ¿no? Y dependiendo de cuán saludable esté nuestra microbiota intestinal en el intestino, ¿tá? Eso va también a repercutir, o si está más saludable o menos saludable, y también dependiendo también del contenido de esos alimentos, porque como les decía también, los alimentos en sí tienen nutrientes que también son más antiinflamatorios o menos antiinflamatorios. Ahora igual todo esto lo vamos a ver un poco más despacio. Pero eso también repercute en que genera efectos biológicos, ¿no? Que, como pone acá, que altera, digamos, el metabolismo o interactúa con el sistema inmunológico y produce, digamos, eso, sustancias más pro o antiinflamatorias. ¿Ah? Y esto repercute de alguna forma en el desarrollo, sobre todo cuando hay, digamos, un aumento de la secreción de sustancias proinflamatorias, ¿no? Cuando hay un exceso de inflamación, se produce también como un medio más facilitador de que se generen determinadas enfermedades, como son el síndrome metabólico, la obesidad, enfermedades autoinmunes, cardiovasculares y enfermedades mentales también. Ahora vamos a hablar de lo que es lo que se llama el eje intestino-cerebro o eje intestino-microbiota-cerebro, que quizás ya lo han oído, y que es una comunicación que existe entre el intestino y el cerebro y que es bidireccional. Por un lado, en realidad ya hace tiempo que sabemos que nuestras emociones de alguna forma inciden en cómo está nuestra panza, digamos, o el tracto gastrointestinal, de alguna forma, o las vísceras, a veces sentimos, ¿no? Cuando estamos nerviosos, cuando teníamos que dar un examen, o cuando, no sé, una cita, no sé, o estamos preocupados por alguna situación conflictiva o de estrés crónico o agudo. Bueno, todo eso sabemos que incide, que nuestras emociones de alguna forma repercuten, ¿no? Que sentimos algo en el estómago o en el intestino. Bueno, eso es porque realmente hay una comunicación que ya les digo que es, por un lado, desde el cerebro hacia el intestino, pero que también hoy en día se sabe que va desde el intestino, o sea, desde el intestino también se mandan sustancias que son neurotransmisores, hormonas y determinadas sustancias que ahora vamos a ver, que comunican también, o sea, mandan información también al cerebro, ¿no? Entonces, la primera vía de comunicación entre el intestino y el cerebro es el nervio vago. El nervio vago es un nervio que comunica justamente estos dos órganos y a pesar de su nombre, es un nervio muy activo y que está mandando mucha información, ¿no? De un lado y para otro. Y bueno, acá vamos a ver cómo
esta vía que les digo del nervio vago, lo que hace es que en el intestino se secretan, digamos, sobre todo cuando nosotros ingerimos, por ejemplo, fibras, que son estas sustancias que cuestan digerir de los alimentos, como puede ser las cáscaras de las legumbres, ¿no? De las lentejas, garbanzos, frijoles, también de las frutas y verduras, son sustancias que, digamos, que no son tan fácilmente digeribles y que llegan al intestino y son fermentadas por estas bacterias, digamos, las fermentan como para alimentarse de de estas sustancias, y generan lo que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que acá lo puse como ácidos grasos de cadena corta, hasta la sigla. ¿Tá? Y estas sustancias van a ir, digamos, van a comunicarse por el nervio vago, van a llegar al cerebro de alguna forma, y en el cerebro, pasando la barrera hematoencefálica, van a regular los niveles de un neurotransmisor, por ejemplo, como es el GABA, ¿no? Que es un neurotransmisor que está implicado en el comportamiento, la modulación del comportamiento y de la ansiedad. ¿Tá? También, además, estas sustancias que se secretan por la microbiota intestinal, también por el nervio vago, sobre todo estos ácidos grasos de cadena corta, van a producir también la secreción de algunos péptidos anorexígenos, que son sustancias que generan como saciedad, ¿no? Que no nos den más ganas de comer, de alguna forma, colaborando en la secreción de lo que es la leptina, que es una hormona anorexígena que nos quita el hambre. Y bueno, por otro lado, en sí, esta microbiota también colabora en la transformación del glutamato, que también viene en algunos alimentos, que ahora vamos a ver también, como no sé, el tomate, por ejemplo. Y estas bacterias ayudan tienen unas enzimas, ¿tá? Que son unas descarboxilasas, que son estas como unas tijeritas, que lo que hacen es como transformar este glutamato en que ayudan a que se transforme en este neurotransmisor que sería el GABA. ¿tá? Y colabora también en esto de lo que es la modulación del comportamiento. Ahí. Bueno. Otra vía de comunicación entre el intestino y el cerebro es la vía sistémica, o sea, por sangre, ¿no? O sea, aparte de este nervio, también, digamos, por sangre, digamos, porque en realidad, digamos, por el nervio es como que se mandan señales y por la sangre es que circulan realmente estos ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Como pone acá eso, ¿no? Tiene el nervio vago y por circulación también llega desde el intestino, que esto sería las células del intestino, como van viajando, digamos, estas sustancias hasta el cerebro. ¿tá? Y ahí en el intestino hay células, digamos, todos son los colonocitos, que es una célula del intestino pegada a la otra, ¿no? Sobre todo del colon estoy hablando. También hay células que se llaman neuroendocrinas, que son capaces, que están, digamos, intercaladas entre estas células, y son capaces de secretar determinadas hormonas y metabolitos y neurotransmisores. Ustedes seguramente quizás han escuchado que un gran porcentaje de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se secreta en el intestino, ¿no? Bueno, con eso también hubo un gran debate, porque en realidad la serotonina que se secreta en el intestino, así, es más bien, o sea, tiene una acción a nivel más bien local, o sea, paracrina y dentro de lo que es el intestino. Esa serotonina, así, digamos, así como totalmente formada, no puede atravesar la barrera hematoencefálica y no llega al cerebro. Pero sin embargo, hoy en día también se ha estudiado que sí igual la microbiota intestinal colabora también en el metabolismo del triptófano y en la activación de receptores como es el 5-HT, que es el 5-hidroxitriptófano, o del transportador del triptófano hacia el cerebro, y que de alguna forma entonces colabora así en la secreción, una mayor secreción de esta hormona de la felicidad, ¿no? De la motivación, que es la serotonina. Entonces, sí que una microbiota saludable va a favorecer también que haya mayor secreción de esta hormona, por ejemplo, de la motivación. Y que también la serotonina influye también en el sueño y en el apetito, por ejemplo. Digamos, son neurotransmisores que van a regular todos distintos aspectos del comportamiento también. Y a su vez también la dopamina, que es otro neurotransmisor, ¿no? También se ve que tiene su implicancia en que haya una mejor salud intestinal. De hecho, se ha visto que
se hacen muchos estudios, ¿vieron? Sobre todo en ratones, porque primero es, digamos, más barato por un lado, y lo que se hacen estudios con ratones que se llaman germ-free, o que son ratones libres de microbiota, ¿no? O sea, son ratones que no tienen ningún microorganismo en su intestino. Y lo que se ha visto es que esos ratones sin microbiota tienen muchos menores niveles, o sea, muy bajos niveles de dopamina, por ejemplo. Entonces se está investigando en relación a esto, por ejemplo, para buscar, digamos, qué relación hay con la microbiota y la secreción de dopamina para algunos abordajes en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que ustedes saben que tiene bajos niveles de dopamina también. ¿No? Por otro lado, hay otra vía, digamos, de comunicación, o sea, hablamos del nervio vago, hablamos del sistema, digamos, circulatorio, o sea, por la sangre, y también está el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que sobre todo es el encargado de cuando tenemos sentimos alguna emoción o estamos con estrés agudo, por ejemplo, o estrés crónico, ¿no? Se activa este circuito, o sea, desde el cerebro activamos señales que mandan lo que se llama el cortisol, ¿no? Que es como la hormona del estrés. Y este cortisol, como capaz que más fácil acá en esta imagen se podía ver, ¿tá? Como cuando desde el cerebro se activa el hipotálamo, ¿tá? La hipófisis, y desde las glándulas suprarrenales se secreta el cortisol, que va por la sangre y llega al intestino de alguna forma. ¿Tá? Esto sería cuando desde el cerebro mando esta hormona al intestino. Pero a su vez también se ha observado que la microbiota también incide después en la respuesta también al estrés. ¿Tá? Porque ¿qué pasa? Cuando se secreta el cortisol se genera también un estado de mayor inflamación en el intestino, ¿no? Eso ya sabemos que no es positivo de alguna forma, ¿no? Cuando hay un exceso de inflamación es como que está sobreactivado en nuestras defensas y entonces también los alimentos quizás no nos van a caer tan bien porque no se está cumpliendo bien la función de barrera del intestino. ¿Tá? Recuerden que, bueno, quizás no lo dije al principio, pero también nosotros, el tracto gastrointestinal es como una vía de contacto con todas estas sustancias del exterior, y el intestino hace de barrera y de filtro de esos nutrientes que tienen que pasar a nuestro organismo, que tienen que pasar a la sangre, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando hay una secreción excesiva de cortisol, se genera estas citoquinas proinflamatorias, sustancias inflamatorias, y se altera, digamos, el ecosistema, por decirlo de alguna forma. Y lo que se ha visto también es que en ratones, ¿no? Que también, de estos que les decía, que no tienen microbiota, que se llaman germ-free, se ha visto que cuando no tienen microbiota, el estrés les produce una mayor secreción todavía de estas citoquinas proinflamatorias, o sea, genera mayor inflamación cuando no tenemos microbiota. O sea, la microbiota está modulando esta secreción de citoquinas proinflamatorias. ¿Ah? Y por otro lado, se ha visto que, por ejemplo, en la colitis crónica, ¿no? Que es como una afectación inflamatoria en el intestino, hay también un mayor estado de ansiedad, ¿tá? En esas personas. Y se ha visto que cuando se suplementan con un probiótico, que es el Bifidobacterium longum NC3001, que eso también les digo que en los probióticos es importante también que tengamos en cuenta que tienen, digamos, un estudio atrás donde se ha estudiado realmente lo que es el apellido, el nombre y el documento, ¿no? Y el nombre de documento, que sería como eso, Bifidobacterium, sería como el apellido, Longum, que sería el nombre, y un número que es este que les digo, que es NC3001, y se hizo un estudio, digamos, en personas que tenían colitis y que dándoles este suplemento les mejoraba, digamos, que disminuía los estados de ansiedad. ¿Ah? Y también en síndrome de intestino irritable les disminuía el estado más de depresión. ¿Ah? Vieron que esto también, se los cuento porque es algo que he leído también en la bibliografía y porque realmente, digamos, la mayoría de los estudios vienen como que van a hablarles de eso, sobre todo muchos estudios con relación a los probióticos y cómo determinada cepa, o sea, determinado tipo de microorganismo puede colaborar a mejorar esta situación, por ejemplo. Pero la idea acá en realidad no es que les esté recomendando este probiótico, sino como en sí comentarles un poco lo que hay de información y sí con la alimentación cómo podemos mejorar esta salud intestinal y esta comunicación bidireccional y lo que sería la neuroalimentación o neuronutrición.
Por otro lado, también hay un estudio que se hizo en Bélgica, lo que se llama el proyecto flamenco de la flora intestinal, que ahí se hizo un estudio en personas, ¿no? Que eso es lo que uno quiere como más leer, estudios en personas, no tanto en ratas, pero bueno, lamentablemente hay más estudios en ratas. Igual hoy en día cada vez hay más estudios en personas y cada vez es más accesible también el estudio de la composición de la microbiota intestinal, o sea, realmente eso, cada vez digamos, todo lo que son las técnicas de bioinformática y de secuenciación de estos genes, de estas bacterias, están cada vez siendo más baratos y más accesibles para los investigadores, ¿no? Y bueno, y acá lo que les quería comentar es que en este proyecto se estudian personas que tenían depresión, que realmente, digamos, estudió la microbiota, estos microorganismos, y se vio que tenían menor cantidad de los géneros Coprococcus y Dialister, que son dos tipos de microorganismos de la familia de los firmicutes. ¿tá? Estos Coprococcus y Dialister estaban en menor cantidad en comparación con personas, digamos, normales, o sea, sanas en el sentido de que no tenían ninguna patología. ¿tá? Y esto, bueno, sobre todo la mayoría de los estudios van por este lado, ¿no? De comparar qué poblaciones sanas o saludables con determinadas patologías y ver qué microorganismo está en menor o mayor cantidad en comparación con la microbiota de la persona que está saludable. Y bueno, y de la mano con eso que les estaba comentando es que se sabe, ¿no? Que hay estados donde la microbiota está saludable, que es lo que se llama como eubiosis, que es cuando la microbiota intestinal está en equilibrio y están como, digamos, estos microbios buenos, en sinergia también con determinados microorganismos que se llaman, por ejemplo, patobiontes, que son algunos microorganismos que en determinada cantidad son buenos, pero cuando hay un sobrecrecimiento, ¿no? Como puede ser el Clostridium difficile, ¿no? O hay algunos microorganismos que cuando hay, o por ejemplo la cándida, ¿no? Que es como esta levadura que cuando hay un sobrecrecimiento ya no es tan buena, digamos. Entonces, ese estado de desequilibrio que se llama disbiosis, y es lo que pongo acá esto, ¿no? Desequilibrio de poblaciones o funciones de la microbiota, y que también se relaciona con cambios de la diversidad. Ahora, no siempre, digamos, si hablamos de otras microbiotas, no siempre diversidad es sinónimo a salud. En el intestino, por ahora se viene hablando de que sí, ¿no? Que cuanto mayor diversidad se correlaciona con que hay una microbiota más saludable, cuando hay más cantidad o sea, distintos tipos de microorganismos. Ahora, también tener en cuenta que, por ejemplo, en la vagina, mayor diversidad no es sinónimo de una vagina más saludable, digamos. Al contrario, o sea, como que sí tiene que haber determinados tipos como de lactobacilos o algunos otros microorganismos. Y lo mismo pasa también con la microbiota del semen, que también se está estudiando, que también hay una cantidad de microorganismos y que tampoco tienen que estar, tampoco es bueno que haya mucha diversidad. ¿ah? Y en relación a esto de la disbiosis, ¿no? Que sería como esta alteración, decirles que la disbiosis, o sea, esta alteración de estos microorganismos, genera como un déficit en protección del intestino, ¿no? Bueno, perdón, acá lo ponía, quizás por si hay personas que no están tan acostumbradas a ver este tipo de imágenes, esto sería como el intestino, que yo a veces a mis pacientes les hablo como si fuera un tubo, ¿no? Una manguera, digamos, por donde va el alimento, y de este lado, digamos, pueden ver cómo sería un intestino saludable, lo que es un intestino saludable, y este sería el intestino, o sea, un intestino que tiene disbiosis o que está la microbiota intestinal alterada, y hay lo que se llama intestino permeable, ¿ah? Que es cuando las células del intestino no están tan pegadas unas a otras, sino que se empiezan como a separar y permiten el pasaje de determinadas sustancias que van a sobreactivar el sistema inmunológico, porque, digamos, por acá viene el alimento, acá se hace la selección y también se hace, digamos, el alimento, piensen que ha sufrido todo el proceso de digestión ¿no? Con enzimas que se secretan ya desde cuando masticamos, que primero vamos rompiendo los alimentos y vamos secretando determinadas enzimas, y después, o sea, como que se van degradando y formando estas mini partículas que estas mini partículas tienen que luego pasar, atravesar las células del intestino, que algunas
sí pasan por alrededor de las células y otras pasan por dentro de la célula. O sea, sí hay un pasaje de sustancias, pero sí que también están unidas y, digamos, es un intestino permeable, pero lo malo es cuando es hiperpermeable, digamos, cuando hay una separación entre una célula y otra. Entonces, cada una de estas sería una célula, ¿no? Un colonocito. Y bueno, y alrededor, digamos, del intestino tenemos también, digamos, y también entre medio, digamos, de estas células, hay células dendríticas que se llaman, que son células del sistema inmunológico, que van a estar, digamos, viendo, identificando qué sustancias tienen que pasar y qué sustancias no tienen que pasar y que tienen que ser eliminadas en la materia fecal, de alguna forma. ¿Ah? Bueno, y esto lo que les quería mostrar es como algunas causas también de lo que se llama este intestino permeable, que bueno, por un lado tenemos el estrés, que como les decía, ¿no? El estrés crónico sobre todo, genera esta secreción de citoquinas proinflamatorias y va a un exceso de estas citoquinas proinflamatorias y va a generar un intestino más hiperpermeable o, como les digo a mis pacientes, como un intestino agujereado, ¿no? Y por otro lado tenemos algunos tóxicos que también, como por ejemplo pueden ser, no sé, pesticidas o algunas sustancias que también vienen con los alimentos muchas veces, que van a ser perjudiciales para la microbiota intestinal, que van a barrer un poco el moco, que también está, digamos, formando parte de esta barrera. Y va a generar también esto. Por otro lado, también hay otras partículas que están en todos los productos industrializados, en todos los alimentos industriales, ¿no? Como son los colorantes, los aditivos, los emulsionantes, que lo que hacen también es interactuar con, y también algunos edulcorantes, perdón, que en su composición también a veces tienen cloro o alguna sustancia que barren esta flora o esta microbiota intestinal y generan este intestino no tan saludable. Luego los antibióticos, bueno, que ya me imagino que todos conocen, ¿no? Que también tienen este efecto de que, bueno, en algunos casos son necesarios, pero que hoy en día, digamos, de hecho hay un investigador, ¿no? Que es Glaser, que ha hecho, digamos, tiene varios libros que habla justamente de esto, del abuso del consumo de antibióticos y cómo eso ha perjudicado en que ha ido matando determinados grupos de microbios que teníamos en el intestino de alguna forma. ¿Ah? Y por eso también es que se estudia mucho y se compara lo que es la microbiota intestinal de poblaciones más occidentalizadas en relación a otras poblaciones como bien agrarias, como digamos hay una publicación que es muy típica en relación a la microbiota, que es compara un grupo de personas de Italia y en comparación con una población de África, de Burkina Faso, y cómo es la microbiota intestinal en cada una de estas poblaciones. ¿Ah? Y no solo por la alimentación, sino también por eso, porque en estas poblaciones más agrarias y con costumbres más tradicionales no hubo tanto abuso de medicamentos y de antibióticos, ¿no? Y en ese caso, bueno, se vio que tienen como mayor diversidad de microbiota intestinal y tienen más bacterias de las que les decía, como la Prevotella, que son bacterias que se alimentan más de fibras y de alimentos de origen vegetal, ¿no? En comparación con la microbiota intestinal que les decía de los adolescentes de Italia, que tenían más proteobacterias o bacterias que se alimentan más de proteínas y grasas. ¿Tá? O sea, cómo nuestra alimentación incide en esta conformación. Y bueno, y esto también lo que les decía, los antibióticos. Por otro lado, bueno, también hay patógenos, o sea, por supuesto que si consumimos un alimento contaminado, ¿no? Como con falta de higiene o que está ya en estado de putrefacción y sobrecrecimiento de algunos microbios no tan saludables, eso también va a repercutir en la microbiota intestinal. Y esto de malfunción de órganos hace referencia a que muchas veces hay déficit enzimáticos, que porque esa persona quizás por alguna mutación genética no secreta determinada enzima, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en el caso de la intolerancia a la lactosa, ¿no? Que hay personas que no secretan la lactasa, que es la enzima que es la tijerita, digamos, que corta la lactosa, y si nosotros le seguimos dando este azúcar a esa persona que no lo puede digerir, esto va a generar este estado también de inflamación y por eso es que le cae mal, de alguna forma, la leche con lactosa. ¿Tá? Entonces, es por eso que también, bueno, en algunas personas habría que estudiar también si tienen algún déficit de este tipo de enzimas, ¿tá? Que cortan los alimentos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, este estado de disbiosis y de intestino permeable
también colabora a que se genere más inflamación, como les decía, y que hoy en día casi el 90% de las enfermedades crónicas cursan con lo que se llama un estado de inflamación sistémica leve, y por eso les pongo como este fuego, ¿no? Que es como el sistema de defensa, el sistema inmunológico como sobreexpresado y todo el tiempo en estado de alerta, y que no es bueno para nuestras defensas, porque es necesario que nosotros tengamos un sistema inmunológico que, digamos, que actúe cuando sea necesario, cuando realmente, digamos, no sé, por ejemplo, tenemos una herida, un corte, por ejemplo, que bueno, que es necesario que el sistema inmunológico venga y nos repare esa herida, pero después es necesario que también se frene y que no siga teniendo, digamos, un chichón o ¿no? Digamos, como que después, ya una vez que finalizado la reparación de ese tejido, el sistema inmunológico pueda, digamos, descansar, por decirlo de alguna forma también. ¿Ah? Entonces, hoy en día sabemos eso, que hay muchas enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, ¿no? La hipertensión arterial, fibromialgia, artritis, cáncer también, depresión, ansiedad, esquizofrenia, diabetes mellitus, obesidad, bueno, un montón de patologías que cursan, o sea, más allá que cada una tenga su característica particular, tienen en común, este denominador común, que es la inflamación. Y que el intestino, digamos, de alguna forma también es uno de los órganos del sistema inmunológico, está como en mayor acción, porque todo el tiempo tiene que estar haciendo esta acción de selección de nutrientes que tienen que pasar y que no tienen que pasar al resto del organismo. Entonces, bueno, ahora ya vamos un poco más a que entonces con la alimentación, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y bueno, esto es un poco lo que estudia la neuronutrición, que realmente es, digamos, se hace desde el año 400 a.C., que Hipócrates ya decía, ¿no? Como que tu alimento sea tu medicina. Y bueno, y la Organización Mundial de la Salud dice que la nutrición es el arma más poderosa de la cual disponemos para mantener la salud y evitar la enfermedad. ¿Ah? Y de alguna forma también eso, con la alimentación podemos modular nuestro sistema nervioso y bueno, y dentro de los alimentos tenemos alimentos que se llaman funcionales porque tienen determinados micronutrientes, como pueden ser vitaminas, minerales, que también interactúan en la activación del sistema inmunológico. Por otro lado, también colaboran también en la actividad de la neurotransmisión, digamos, la actividad sináptica, o sea, de la comunicación entre las neuronas. Hay determinadas sustancias de los alimentos que van a una mayor plasticidad neuronal, que sería como una mayor comunicación y funcionamiento del sistema nervioso. Y también hay sustancias que se llaman compuestos bioactivos, que son estas sustancias que sobre todo le dan como esos colores a los distintos alimentos, ¿no? Estas sustancias bioactivas son, por ejemplo, el resveratrol, que es un pigmento violeta que le da ese color violeta a la uva, ¿no? Bueno, eso es un compuesto bioactivo, es un compuesto que tiene capacidad o antioxidante o determinada función, pero que no es una vitamina o no es un mineral, y por eso se llama compuesto bioactivo. ¿Ah? Bueno. Entonces, bueno, un poco en esta foto muestro lo que es la neuronutrición, qué tipo de alimentos tiene que haber en mayor abundancia, ¿no? Que sería sobre todo los alimentos de origen vegetal, ¿ah? Mucho de lo que es fibra, que ahora vamos a ver también por qué, que viene esta fibra, que son estas sustancias difíciles de digerir, que decía que están en las frutas, en las hortalizas. También lo que son las legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, los frutos secos también, que aportan grasas saludables, los frutos rojos, arándanos, la granada, los cítricos, que aportan vitamina C también. Bueno, ahora vamos a ver. Por un lado, tenemos lo que son los alimentos prebióticos y los alimentos probióticos. Como ya les adelanté, dentro de los alimentos prebióticos tenemos las fibras que están en los cereales, también están, por ejemplo, en el arroz integral o la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, ¿no? Que también tienen estos tejidos como más difíciles de digerir. También hay sustancias que en realidad quizás están dentro de, digamos, de la manzana o de el alcaucil, por ejemplo, o el brócoli, que también son fibras que son estas sustancias que llegan al intestino y que hacen que las bacterias y los microbios se alimenten de ellas. Y por otro lado tenemos eso sería, por eso se llaman prebióticos, perdón, que sería prebióticos porque son el alimento para las bacterias y los microbios del intestino.
Y por otro lado tenemos los probióticos, que son esos alimentos que tienen ya de por sí una cantidad de microorganismos saludables que tienen un estudio atrás que indica que realmente llega a ese microbio a colonizar, o sea, atraviesa todo el tracto gastrointestinal, puede, digamos, pasar ese pH ácido del estómago sin dificultades y llega al intestino y genera realmente una acción ahí positiva, ¿no? Los probióticos realmente son los alimentos que tienen este estudio atrás, que realmente nos indica que hay determinada, como les decía, género, especie y cepa, que sería como el apellido, nombre y número de documento, ¿no? Que sería eso, género, especie y cepa, que tiene un estudio atrás que realmente, digamos, identifica que tiene un efecto beneficioso el consumo de este microbio. ¿Ah? Ahora, también hay muchos alimentos fermentados que son hechos de forma casera, ¿no? Como puede ser el chucrut, que es el repollo fermentado, el kéfir, ¿no? La kombucha, que eso también tiene la foto acá, este frasco sería con la kombucha que tiene un SCOBY, que es este microorganismo que hace que se fermente, ¿no? Que es una bebida que se toma y bueno, y hay otros que se consumen más en Asia, como el tempe o la pasta, digamos, de soja fermentada. Bueno, ese tipo de alimentos, cuando son hechos de forma casera, en realidad no se considera a nivel, digamos, consenso médico o profesionales de la salud, no se considera totalmente como probióticos porque no sabemos qué microorganismos pudieron crecer en ellos. ¿Ah? Sí sabemos que tienen un efecto beneficioso. Y el tema es eso, que no hay un estudio atrás que realmente diga exactamente qué cepa de microorganismo tiene y cuántas, porque también depende mucho de cómo lo hizo esa persona y también las condiciones higiénicas que pudo haber tenido. Y bueno, en ese sentido, lo que es también, digamos, una garantía del consumo de estos alimentos es el uso, y vieron que también en este sentido, por ejemplo, el kéfir, es muy común que una persona te done, digamos, parte de sus gránulos, ¿no? Que son estos pequeños microorganismos, como que te dé parte de los que tiene para que tú te hagas, y se va haciendo como una cadena, digamos, que las personas se van pasando. Y eso también de alguna forma es como un certificado de calidad, entre comillas, ¿no? Pero como que si esa persona lo estaba consumiendo y le estaba haciendo bien, bueno, me indica que de alguna forma no tiene un sobrecrecimiento de un microorganismo que no tendría que estar. ¿Tá? Bueno, y eso por un lado, ¿no? Y también decirles que también el problema a veces de estos probióticos que vienen más sobre todo ¿no? en yogures o en bebidas lácteas, es que a veces vienen acompañados de grandes cantidades de azúcares o grasas o colorantes o aditivos que no son tan buenos para el intestino. Por eso también está bueno que miremos bien las etiquetas y veamos realmente cuál es más recomendado, ¿no? Bueno, y estos prebióticos, estas fibras que les decía, llegan que por ejemplo acá está la imagen del brócoli, que llega ¿no? al intestino, y las bacterias sobre todo generan estos ácidos grasos de cadena corta que les explicaba antes, que se llaman butirato, acetato y propionato. Y bueno, estos ácidos que son grasas, digamos, que se llaman de cadena corta por su configuración química, y que van a mejorar esta barrera intestinal porque generan que haya primero que son, perdón, alimento para las bacterias, y lo que hace que cuando hay un crecimiento de estas bacterias, estos microbios buenos, eso impide que vayan a instalarse otros microbios que sean, digamos, malos, por decirlo de alguna forma, o patógenos, ¿no? Entonces, eso para empezar. Por otro lado, después colaboran también en que haya una mayor secreción del moco, una mayor producción de la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina que se secreta en el intestino y que también colabora a que haya mejor función del sistema inmunológico. Y también colaboran en la reparación tisular, o sea, la reparación del tejido, disminuyen la inflamación y mejoran lo que es la integridad del epitelio, o sea, y mejoran la integridad de la salud intestinal, o sea, del intestino de alguna forma, y secretan, o sea, hace que se colabora, digamos, en la secreción de las que se llaman las células T reguladoras, que son estas células del sistema inmunológico que se encargan de decirle al sistema inmunológico que tiene que frenar. Por eso se llaman células T reguladoras. Y entonces estas se encargan de eso.
Bueno, como les decía, hay algunas sustancias que son negativas para el intestino, que son las que vienen sobre todo en todos los productos industrializados, ¿no? Que pueden ser en embutidos, bueno, sobre todo lo que viene listo para consumir, con paquetes de muchos colores en las grandes superficies, en los supermercados, con mucha publicidad y que tienen una lista de ingredientes enorme. Y por eso es que las licenciadas en nutrición tratamos de fomentar el consumo de alimentos más caseros, más naturales, ¿no? Porque tienen menor cantidad de todas estas sustancias, que son conservantes, aditivos, etcétera, que como les decía, generan una mayor permeabilidad intestinal y eso favorece el desarrollo de enfermedades autoinmunes. ¿Tá? Y bueno, ahí les dejaba una cifra también de cómo el aumento de estos productos industrializados ha sido exponencial el consumo de estos productos industrializados digamos, del año 2000 al 2013 aumentó como en un 27% casi, ¿no? Por las personas a nivel mundial, como que cada vez consumimos más estos alimentos porque parece que no tenemos tiempo para cocinar y de alguna forma estamos generando más enfermedades, ¿no? Bueno, ya sé que estoy un poquito pasada de hora, pero bueno, ya estoy medio terminando igual. Cualquier cosa me decís, Daniela. Está bien, está. Bueno, acá les traigo una investigación que también habla de algunas partículas que se relacionan, o sea, bueno, perdón, antes de ir a las partículas, se habla, ¿no? De cómo la permeabilidad intestinal genera o está realmente en relación con determinados trastornos psiquiátricos y está también en relación con la depresión, la esquizofrenia y el trastorno bipolar y el autismo. Y en relación a esto, bueno, les cuento que yo estoy haciendo justamente una investigación porque trabajo hace varios años con dietas que venían haciendo niños con trastorno del espectro autista y bueno, yo en realidad me formé también un poco en esto de qué tipo de alimentación mejora la salud intestinal, sobre todo en el trastorno del espectro autista. Y bueno, y es un campo que digamos que están en investigación, pero acá, por ejemplo, este artículo habla, ¿no? De cómo el gluten y la caseína, que son dos proteínas, que están el gluten en el trigo, por ejemplo, y la caseína en la leche, dice que pueden comportarse como exorfinas o como sustancias como parecidas a la morfina y que pueden exacerbar algunos de los síntomas del autismo, por ejemplo. ¿Ah? Esto ya les digo, no está 100% comprobado, pero realmente, bueno, yo de hecho eso, les estoy haciendo un doctorado y estoy justamente analizando la microbiota intestinal de niños con autismo, comparando con neurotípicos, que serían niños sanos, y estudiando la alimentación también, y bueno, realmente todavía no tengo, o sea, justo estoy en el procesando los datos y no tengo las conclusiones para contarles, pero bueno, a mí realmente me apasiona el tema y realmente, bueno, mi hipótesis también es como que más allá de estas moléculas, que lo que se dice es que quizás estos niños, sobre todo con sintomatología gastrointestinal, puedan tener algún déficit enzimático, ¿no? Para poder digerir bien estas sustancias. Pero bueno, que realmente, digamos, sin entrar en eso, decirles que yo veo muchas mejorías, ¿no? En los niños con el trastorno del espectro autista, que tienen un cuidado en la alimentación y empiezan a incluir estos alimentos que les decía como prebióticos, probióticos, o sea, tratando de hacer una alimentación más saludable, más variada, con más frutas, verduras, legumbres y menos productos industrializados. Realmente muchos de ellos mejoran su sintomatología o están más concentrados o tienen más facilidad para el habla, etc. Pero bueno, eso ya es mi experiencia personal, ¿no? Bueno, por otro lado, decirles que también hay grasas que influyen en lo que es la inflamación y, o sea, lo que es los procesos antiinflamatorios y los procesos proinflamatorios. En relación a eso, decirles que las grasas del tipo omega 3, ustedes conocen que son las grasas que vienen en el pescado y que también vienen en la chía y el lino, son grasas que son antiinflamatorias. ¿Tá? Y sin embargo, las grasas que vienen en, por ejemplo, el aceite de girasol y que en algunos aceites vegetales, pero que el problema no está tanto en consumir semillas de girasol o un aceite bueno de girasol, sino el problema está cuando esos aceites se incluyen en galletitas, en productos listos para consumir, snacks, etcétera, que ahí su consumo se excede de lo que debería ser, y entonces hay un mayor consumo de estos alimentos industrializados y un aumento de las grasas proinflamatorias. ¿Tá? Y esto también repercute en el desarrollo, por ejemplo, de depresión,
en este estudio que les traigo muestra cómo pacientes con depresión que estaban medicados solo con antidepresivos, se los comparó a los que estaban solo con antidepresivos y a otros pacientes con depresión que estaban que se les dio el fármaco, el antidepresivo, más una dieta rica en omega 3, o sea, en esta grasa del pescado, la chía y el lino, y se vio que realmente los que consumían estas grasas antiinflamatorias, y que sobre todo también estas grasas, además de ser antiinflamatorias, mejoran mucho la conexión neuronal, ¿tá? Y se vio que realmente mejoraban mucho más los puntajes, digamos, de depresión, mejoraban realmente, era una diferencia significativa en aquellos pacientes que no solo tomaban el fármaco, sino que también lo acompañaban el tratamiento con una dieta rica en este ácido graso omega 3. ¿Tá? Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Y en relación a la depresión, también se ha visto que el exceso de consumos de grasas saturadas, que sobre todo vienen en embutidos, ¿no? en esto que les decía, también pizzas prontas para consumir, o bueno, también viene en panceta, o algunos productos de pastelería, que también a veces tienen grasa, que es más grasa de origen animal, pero sobre todo está en este tipo de alimentos. Esto hace que haya una mayor secreción de citoquinas proinflamatorias que inducen a la apoptosis en astrocitos, que sería como la muerte de células del sistema nervioso y que generan también eso, menor conexión neuronal, menor neuroplasticidad y de alguna forma mayor estado de depresión o ansiedad. Se dice que generan un deterioro en la actividad dopaminérgica, en las secreciones de estos neurotransmisores de la motivación, y factor de reducción del factor neurotrófico derivado del cerebro en ratas, ¿no? Estos estudios muchas veces se han hecho en ratas, de hecho, creo que era en este artículo, que sí que lo que se hacía era como a un grupo de ratas se les daba estas grasas de este tipo, y se las comparaba con otras que se alimentaban con una alimentación más variada, y lo que se les hace es como un test que se llama el test de nado forzado, que se mete a las ratitas, se las obliga a meterlas en agua, y las ratas que comieron esta dieta más rica en grasas es como que no tienen interés por sobrevivir, y entonces como que tienen un menor nado y una menor, se ve como que tienen menos interés por sobrevivir de alguna forma. Eso es lo que se observa en ese tipo de estudios. Les cuento también para eso, para que vean que hay muchos estudios que son en animales, pero bueno, cada vez también hay más también en seres humanos, ¿no? Y se sabe que también el cerebro es como, después del tejido adiposo, es uno de los órganos que también tiene una gran cantidad de grasas, y por eso también es necesaria que, o sea, también la grasa que consumimos va a modificar la grasa que tenemos en el cerebro, ¿tá? Y por eso es mejor que consumamos más grasas de origen vegetal, tipo esto de la chía, lino, de semillas, aceites, etcétera, ¿no? Y, o sea, no significa que no consumamos grasas de origen animal, pero sí tener en cuenta que en este gráfico que les muestro, que acá compara, ¿no? La carne, una hamburguesa, un pancho o hot dog, no sé cómo le dicen en Perú, ¿no? El jamón, mortadela y nuggets, y se ve cómo realmente tienen mucho más grasas todos estos productos industrializados que una carne hecha al horno o no, digamos, sin procesar. Entonces, no estoy diciendo que no comamos este tipo de alimentos, pero sí tener más cuidado con estos otros, ¿no? Bueno, por otro lado, ya estoy casi terminando, pero bueno, acá decirles que también en los alimentos hay algunos, los alimentos en sí mismos, en este artículo habla de que muchos de los alimentos tienen también precursores de estos neurotransmisores, como hablábamos antes del GABA, que es un neurotransmisor inhibidor de la actividad neuronal, y que se encuentra, por ejemplo, en algunas setas o hongos, en el brócoli, en el tomate, en algunas legumbres. Esto es la valeriana, ¿no? Que en algunas también, en algunos, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale, pero bueno, como estas infusiones, ¿no? Y bueno, y también en lo que es la papa o la patata y el boniato o batata, también tienen los precursores de este neurotransmisor. Y que este neurotransmisor influye en el estrés, en el insomnio, o sea, cuando hay menor cantidad, genera mayores estados de ansiedad, de depresión, o también se ha relacionado con la epilepsia, por ejemplo. ¿Tá? Y por otro lado, perdón, se me fue.
la serotonina es otro neurotransmisor que ya vimos, y la dopamina, que se encuentra, por ejemplo, en la espinaca, el tomate, legumbres, el triptófano, que es el precursor de la serotonina, se encuentra en la banana o el plátano. Y estos neurotransmisores también influyen en el estado de ánimo, en el placer, el sueño, en la atención, en la memoria, en la libido, en la concentración y en la motivación. ¿Bien? Bueno. Y en relación, bueno, a lo que estuvimos hablando como de determinados grupos de alimentos, pero un tipo de dieta o patrón alimentario que tiene bastantes aval científico, más que nada porque también, digamos, se ha hecho mucho más investigación, quizás porque cuentan más con más sustento económico también que los países de Latinoamérica, que capaz que no tenemos tantos medios para investigar, ¿no?, sobre nuestros tipos de alimentaciones. Pero bueno, en definitiva, la dieta mediterránea se sabe que bueno, está declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde el año 2010 por la UNESCO, y habla no solo de qué comemos, sino también cómo lo comemos, respeta mucho el descanso, la sociabilización, el comer alimentos de estación, el compartir, y sobre todo favorece el consumo de verduras, hortalizas, frutas, legumbres y cereales integrales, como decía, como arroz, quinoa, trigo sarraceno, etcétera, ¿no? Y bueno, también igual, por supuesto, con la dieta mediterránea también se incluyen el pescado, los animales, aves de corral, como conejo, pollo también, pero digamos, todo también siendo consciente de dónde se produce, y fomenta también el consumo de alimentos locales, ¿no?, que favorezcan, digamos, lo que es la alimentación sustentable. Y en este caso, bueno, les traigo este otro artículo que muestra cómo la dieta mediterránea, que sería un poco esto que les estaba hablando, el aceite de oliva, también las hierbas, ¿no?, la cúrcuma, el jengibre, que también son antiinflamatorios, etcétera, favorecen a un mayor estado de eubiosis, ¿tá?, que sería una microbiota intestinal más saludable, donde hay mayor neuroplasticidad, donde se secretan mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta, y hay una mayor diversidad de la microbiota intestinal, donde hay más bifidobacterias, bacteroidetes, prebotela, que les decía que es el género que consume la fibra, ¿no? Y bueno, y lo que hace es disminuir, digamos, esta microbiota saludable, que evita que se genere el intestino permeable, que haya un sobrecrecimiento de los firmicutes, ¿tá? Y bueno, esto se debe, también se acuerdan esto, que los ácidos grasos de cadena corta son el butirato, el acetato y el propionato, que van a estar colaborando en que se genere este estado de eubiosis. Y sin embargo, la alimentación industrializada, no tan saludable, con exceso de azúcar, colorantes, aditivos y con poca fibra, va a generar un mayor estado de disbiosis y menor neuroplasticidad, y bueno, todo lo contrario a lo que estábamos viendo. ¿Tá? Como les decía, bueno, la alimentación está así variada y colorida, como es la dieta mediterránea, por ejemplo, que es la alimentación de los países del Mediterráneo, ¿no? España, Italia, Grecia. Y cada uno de estos colores que yo les decía, como el resveratrol, por ejemplo, que tiene un color violeta, bueno, cada determinada sustancia que tiene un beneficio para nuestra salud también, ¿no? Y ya para terminar, decirles que, bueno, digamos, esta charla era, ¿no?, la neuronutrición y cómo, bueno, influye la salud intestinal en nuestra salud, pero decirles que siempre tenemos, digamos, mi formación también en lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que es en realidad una mirada holística del ser humano y de la salud, ¿tá? Decirles que, bueno, también es importante no solo focalizarnos en nuestra alimentación, sino que es sumamente importante, ¿no? Más yo como licenciada en nutrición, por supuesto que les recomiendo hacer hincapié en eso, pero también tener en cuenta que hay otros factores, como los factores cognitivos, o sea, nuestros pensamientos, nuestras emociones, factores, ¿no?, de los vínculos también, factores socioecológicos, ¿no?, que hacen, digamos, cuestiones económicas, etcétera, y sobre todo el factor espiritual, que habla de lo que es el sentido de vida de alguna forma, que también repercuten en nuestra salud, por supuesto, y que interaccionan con el ambiente, todos estos factores biológicos también,
y que, bueno, que en nuestra salud también inciden situaciones del pasado, que van a estar repercutiendo en nuestro presente, pero que de alguna forma también es importante ser consciente y ver de qué manera nos ayudan a mejorar nuestra salud, o si hay una conducta que no es tan positiva. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Yo como nutricionista con esta mirada desde la psiconeuroinmunología, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene el hábito de que cuando se le sirve la comida en el plato se tiene que comer toda la comida y no puede dejar en el plato porque realmente había que aprovechar todo el alimento. Bueno, hay determinadas conductas así con la alimentación, por ejemplo, y bueno, en otros aspectos de nuestra vida, por supuesto, que está bueno identificar y ver cuáles nos están ayudando y cuáles, podemos modificar de alguna forma, y no todas las conductas también son modificables. Y por eso también, en relación a nuestra salud, es tan importante a veces cuando tenemos estos desequilibrios en la salud, acudir a equipos multidisciplinarios, ¿no? Entre médicos, psicólogos, nutricionistas, etcétera, ¿no? Todos los profesionales de la salud que trabajan en conjunto y en sinergia para hacer una mirada más integrativa de qué está sucediendo a esta persona. Y también, les decía eso, ¿no? El estrés, la ansiedad y la depresión generan también un aumento de la permeabilidad intestinal y altera el sistema inmunológico. Y bueno, por eso les recomiendo, por supuesto, no sé, la relajación, la meditación, la actividad física fundamental. También va a colaborar a que haya menos intestino permeable. Y la alimentación consciente, que sería esto de comer tranquilos, disfrutar, no comer con el celular o con el móvil, comer con variedad, que haya variedad, moderación, y sobre todo esto de disfrutar y si es posible comer en familia. Por acá ya terminamos con la frase de Hipócrates que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Y acá les dejo mi Instagram, que es nutriciónpni, de psiconeuroinmunología, y mi mail, paula.mendive@gmail.com, por si quieren escribirme también. Igual si tienen alguna duda, no tengo problema si quieren decirme algo. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Gracias de verdad. a vos. Sí, muchísimas gracias. Definitivamente te vamos a volver a invitar para también saber ese resultado de la investigación. Claro, buenísimo. Y bueno, acá, Dejo varias de compartir, personas Tomás, ¿no? sí, te dicen felicitaciones y tienen algunas preguntas. Bien. 3, 4. Tampoco nos van el tiempo. Bueno, a ver, José Calderón dice gracias, brillante la exposición, y pregunta si un microbioma sano disminuye la aparición de enfermedades autoinmunes. En el caso de pacientes que ya los padecen, ¿hay estudios que muestren mejoría al ingerir probióticos? Bien, gracias primero a todos por haber estado escuchándome y por las felicitaciones también, muchas gracias. Y con respecto a la pregunta, que está muy buena, sí hay que tener cuidado, ¿no? Cuando cuando la persona está inmunocomprometida, como es en el caso, por ejemplo, de personas con cáncer que estén haciendo quimioterapia, ¿no? Etcétera. Hay que tener cuidado ahí con los probióticos porque son microorganismos vivos, ¿no? Ahora sí, sí que está relacionado que un intestino más saludable favorece, o sea, previene de alguna forma que se desarrollen enfermedades autoinmunes. Eso sí es así. Y en el sentido de los probióticos, bueno, dependiendo, digamos, o sea, sí como que cada vez hay más estudios que favorecen esto, ¿no? Los probióticos como que pueden prevenir esa aparición. Pero bueno, yo primero me parece que lo mejor, o sea, la herramienta más fácil que tenemos es la alimentación, y este tipo de alimentación que les decía, que ya al alcance de todos, ¿no? De comer más legumbres, más frutas, más verduras, algunas grasas como del pescado, etcétera. El ceviche tan rico que tienen ustedes, todo ese tipo de alimentos que es bueno para el intestino también, ¿tá? Digo, ustedes tienen una gastronomía estupenda, así que bueno, eso, una alimentación variada de alguna forma va a favorecer. Bueno, muchísimas gracias. También, sabemos que hay distintos tipos de cepas probióticas y queríamos saber sobre unas 3. Son Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus acidophilus. Bueno, los 3 son buenos sí, los 3 digamos que sirven para el intestino.
Sí, y de hecho, bueno, también estos, o sea, esos probióticos también sirven para, por ejemplo, la microbiota de la vagina, por ejemplo, ¿no? Que se manda mucho el lactobacillus también, porque ayudan como a acidificar el medio y el que porque secretan más estos ácidos grasos de cadena corta, que justamente, como dice la palabra, son ácidos, ¿no? Entonces disminuyen el pH y eso hace que no se desarrollen, no sé, la cándida, por ejemplo, en la vagina, y bueno, y en el intestino también otros microorganismos, o sea, evita que haya sobrecrecimiento de Clostridium, por ejemplo, etcétera. Entonces sí son positivos. Buenazo, buenazo. Ujú. Y, por ejemplo, estos días estuve revisando algunas investigaciones y en distintas, más del 90% de doctores recomendaba algún tipo de antibiótico cuando los niños enferman, ¿no? Y obviamente sabemos que los antibióticos pueden, o sea, matan las bacterias que sean favorables o patógenas. Y en esos casos, ¿cómo se podría hacer para mejorar o fortalecer la flora de los niños? Bueno, ahí sí, hoy en día como que cada vez más, por suerte, como que se está fomentando el uso de probióticos, ¿no? O sea, como ahí en esos casos de dar el antibiótico, pero después, hay veces que mismo con el antibiótico le mandan, o sea, que no lo tomen a la vez, pero como en el mismo día que ya el niño esté tomando algún probiótico, y si no enseguida de haber hecho la dosis, o sea, la terapia que generalmente, no sé, son 7, 10 días de antibiótico, bueno, después enseguida tratar de repoblar el intestino con los microbios saludables de los probióticos. Y bueno, y la alimentación por supuesto también, ¿no? Pero sí. Claro, buenazo. Y a ver, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que les gustaría hacer. No. Por si no, solamente queda decirles qué decisiones han tomado con esta información que hemos visto. En verdad, muchas gracias, Paula, pero este espacio también es para generar curiosidad, ¿no? Para que cada uno de ustedes siga investigando, siga conociendo más sobre lo que está pasando actualmente y nada, tenga una vida sana, contenta. Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, a ver, acá hay algo. Bueno, siguen diciendo muchas gracias y te felicitan, Paula. En verdad, muchas gracias. Gracias a Nos vemos la ustedes. próxima. Encantada. Un beso grande. Hasta Gracias. luego. Chao. Chao, chao. Un gusto. Igualmente.